Que la paz del Señor esté contigo una vez más, mi querido amigo y amiga. Te saluda Pastor David Macario Flores, director del Centro de Investigación White de la UNADECA y también de este programa Una Luz Menor. Qué gusto saber que una vez más estás escuchando este mensaje, que espero que sea de bendición e instrucción para ti. En una temática que, bueno, ¿qué te digo? Es sumamente importante y a la vez es polémica, tiene cierto halo todavía de misterio, en fin. Yo sé que te puede gustar esta temática, espero que sea de mucha instrucción para ti, que te gusta profundizar y meterte de lleno en los temas de la Santa Escritura. La temática que quiero ofrecerte en esta ocasión tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo Jesús. Fíjate qué gran tema teológico, profundo, importante para conocer mejor a Cristo Jesús, lo que la Biblia dice, ¿verdad?, al respecto. En términos generales es de que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo humano, como dice Juan 1:14, que el verbo, el logos, la palabra divina, se hizo carne, se hizo humano. Pero ¿qué involucra hacerse humano? ¿Era exactamente igual a nosotros o era semejante a nosotros? ¿Era de una naturaleza como la de Adán antes de la caída, o era con una naturaleza de Adán después de la caída, o quizás un término intermedio que no sea exactamente antes ni exactamente después de la caída? Bueno, imagínate, mucho que discutir, mucha tela que cortar sobre este tema. Y como siempre, pues es nuestra función mostrar qué es lo que Elena White, la gran escritora, conocida mundialmente con libros sumamente hermosos que, vaya, no solamente la hermandad en general, personas que no son creyentes, sino hasta eruditos, teólogos han visto profundidad y mucho valor en sus escritos. Así que es muy importante ver qué es lo que ella dijo sobre este tema en particular. Bien. Para hacer un poquito de historia, vamos a ir viendo en algunos años clave, algunas publicaciones y algunas declaraciones que Elena White dijo sobre este tema. Bueno, te cuento que en el año 1858, Elena White escribió que Jesús había tomado la naturaleza caída del hombre. Sí, efectivamente, así como lo escuchas. Eso se encuentra en Spiritual Gifts, The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels. Volumen 1, repito, 1858, en la página 25. Esta temática es, como te repito, polémica, es controversial, pero necesitamos, como estudiosos creyentes, necesitamos abordar y ahondar en esta temática porque nos conviene como creyentes conocer mejor a Cristo, y también cuando hay discusiones, cuando las personas en la iglesia o fuera de ella discuten, necesitamos tener nosotros también información a fondo para opinar, para discutir, para hablar con conocimiento de causa sobre esto. Así que la naturaleza caída del hombre, eso dice que Jesús tomó. Ahora bien, ¿qué significa naturaleza caída? Porque ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Qué significa decir que Jesús tomó la naturaleza caída? Algunos se precipitan a decir, bueno, la naturaleza caída, eso incluye no solamente debilidades inocentes, sino que también propensiones e inclinaciones al mal. Igual que nosotros, exactamente igual. Pero, ¿será así el asunto? Mira, algo que yo he aprendido cuando estudio los escritos y las declaraciones de Elena White es no quedarme con lo que una cita dice, con lo que una expresión dice. Lo que pasa es que en los escritos de Elena White tú vas a encontrar que se repiten las mismas ideas, pero se amplían en otros pasajes, en otros escritos. Ella en otros escritos va a repetir, ampliar, desarrollar y hasta esclarecer algunos asuntos que tal vez en otras declaraciones no, en su debido momento no se hizo. De manera que cuando dice naturaleza caída debemos preguntarnos,
¿Será que en realidad incluye las propensiones y las inclinaciones al mal igual que las nuestras? Porque podría ser que no. Eso lo veremos más adelante. Hay que reconocer que en ese momento, en 1858, en esta declaración ella no dio más detalles sobre lo que quería decir. Así que eso quedó abierto, quedó así. Bueno, naturaleza caída, significa que sí. O sea, muchos pensaron que sí en realidad. Ella creía que Jesús había traído tendencias al mal igual que nosotros. O sea, la frase quedó como ambigua. Hay que reconocer que la frase quedó ambigua, no quedó clara y se prestaba para malentendidos. De modo que hay que también recordar que esta misma expresión ella la repitió en años posteriores, pero poco a poco fue esclareciendo. Por eso es importante no quedarse con las primeras declaraciones o con unas cuantas nada más, sino que hay que ver qué es lo que más adelante, en lo que ella fue aprendiendo mejor, fue recibiendo más luz, entonces ella fue esclareciendo, ¿verdad? Para que no se quedaran los lectores con una luz opaca o hasta difusa. Bueno, más adelante, 11 años después, en el año 1869, ella ofreció una perspectiva equilibrada sobre la naturaleza de Cristo cuando dijo lo siguiente, hablando de Jesús, ¿verdad? Es hermano en nuestras debilidades, pero no en la posesión de pasiones semejantes. Fíjate, qué importante, lo voy a repetir porque es muy importante y fíjate, más adelante vendrán otras declaraciones más contundentes todavía. Dice ella, es hermano en nuestras debilidades, pero no en la posesión de pasiones semejantes. Como aquel, y ese aquel está con mayúscula, como aquel sin pecado, su naturaleza retrocedió ante el mal. Bueno, aquí se nos está diciendo ya más claramente que Jesús no tenía una naturaleza exactamente igual, no. Dice, era hermano en nuestras debilidades, pero no en la posesión de pasiones semejantes. Bueno, yo creo que aquí ya en 1869, apenas 11 años después de aquella declaración, que resultaba un poco ambigua, ahora ella está esclareciendo más qué quiso decir con naturaleza caída. Es cierto, ella dice tenía una naturaleza caída, pero no exactamente igual a la nuestra. Hay situaciones en las que no era igual a nosotros, entonces podemos hablar de una naturaleza semejante a la nuestra, no igual. Fíjate, eso es lo que ya se empieza a desprender desde esa declaración 1869. Un poquito más adelante, en 1872, Elena White se centró en la conexión entre la naturaleza divina y humana de Cristo. Dijo así, el Hijo de Dios era en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por supuesto que aquí está citando Filipenses 2. Dice, fue el único que como hombre caminó sobre la tierra, que pudo decir a todos los hombres, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? Se había unido al Padre en la creación del hombre y tenía poder, mediante su propia perfección divina de carácter, para expiar el pecado del hombre, elevarlo y devolverlo a su primer estado. Entonces aquí Elena White está mostrando que la naturaleza que Jesús tenía era una naturaleza en la cual no había pecado, ni pecado de comisión, ni pecado en su estado, ni pecado como condición. Fíjate bien, en Jesucristo no había pecado de comisión ni en condición. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que Él no cometió pecados. En plural, no cometió actos erráticos, no cometió transgresiones, pero aparte de eso, tampoco había en Él una condición interna, ontológica en su ser. No había dentro de sí propensiones al mal, ni pecado. De hecho, también en Lucas, cuando se habla de la concepción por medio de María, dice el santo ser.
Dice que el santo ser que estaba en María, que habría de nacer de María, bueno, habría de ser el Hijo de Dios. Ese santo ser significa que de María iba a nacer alguien humano, sí, pero santo desde un inicio. De nadie más se ha dicho semejante expresión. Todos los demás ya nacemos en una condición y en una naturaleza pecaminosa, una naturaleza con tendencias al mal, aparte de las debilidades propias de la humanidad, aparte de eso con tendencias al mal. Así nacemos los seres humanos, pero de Jesús se dice santo ser. Y además, en otro momento Jesús dijo que del reino de Satanás no había nada en él. De Satanás y del mal y del pecado, dice, de eso, del mal no hay nada en mí. De Satanás, del diablo, no hay nada en mí, dice él. Entonces no había nada en su naturaleza que fuera de tendencia al mal. Ahora, más adelante vamos a hablar ya de las debilidades inocentes, ¿verdad?, que tenía que tener como todo ser humano. Por eso se hizo carne, para ser como uno de nosotros, pero no exactamente igual. Bueno, entonces estamos aquí también mostrando lo que Elena White dice al respecto. Ella tenía claro que el hombre no podía expiar al hombre, ¿sí? Ella está, de hecho, la cita que mostré hace unos instantes menciona que por eso, por virtud de que en él no había pecado ni de comisión, ni pecado en cuanto a condición, entonces él era el más apropiado, era el más indicado para salvar a la humanidad, porque un hombre común y corriente, igualito que nosotros, no estaría calificado para salvar a nadie. Si Cristo hubiera tenido, escucha bien lo que voy a decir, si Cristo hubiera tenido una naturaleza pecaminosa igual a nosotros, hubiera sido uno igual con nosotros. Por lo tanto, no nos hubiera podido salvar. Él también hubiera necesitado de un Salvador. Entonces, en alguna manera tenía que haber alguna diferencia con nosotros para poder salvarnos. En condición humana, común y corriente, igualita a nosotros, no hubiera podido salvar. Un ser humano, en su condición pecadora y caída con tendencias al mal, no podría constituirse una ofrenda perfecta para, como vicario, como sacrificio expiatorio por la humanidad. Recuérdate que, como dice el Antiguo Testamento, para que una ofrenda pudiera ser útil en el sacrificio, en la expiación, tenía que ser, dice, macho sin defecto, sin mancha. Tenía que ser sin defecto. Bueno, así también tenía que venir el Salvador del mundo sin defecto, sin mancha. Si él hubiera venido con tendencias al mal, con pecado inherente como condición, entonces él también hubiera necesitado un Salvador y no hubiera estado en condiciones. No hubiera sido sacrificio perfecto. No hubiera sido el Cordero de Dios apto para quitar el pecado del mundo. Entonces Elena White, refiriéndose a Cristo en su humanidad, escribió, fíjate lo que puso ella, era perfecto y sin mancha de pecado, era sin mancha ni defecto. Repito, ella dice, era perfecto y sin mancha de pecado. Eso lo dijo en una publicación que se llamaba The First Advent of Christ, Review and Herald, diciembre 17 de 1872, página 2. ¿Sí? Lo que ella está diciendo acá es que Jesús no tenía pecado en ninguna forma. Como repito, ni por comisión, o sea, porque no cometió pecados, pero tampoco lo tenía en situación de condición. En su naturaleza inherente, de manera ontológica, no había dentro de su ser pecado. ¿Cómo? Fíjate, hazte esta pregunta. Si era Dios en su naturaleza, ¿cómo podía coexistir con una naturaleza pecaminosa con tendencias al mal? ¿Cómo podía coexistir esa deidad con el pecado dentro de un mismo ser? ¿Cómo podía coexistir, pregúntate, la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hubiera tenido dentro de ese ser la deidad juntamente con el pecado allá adentro? ¿Cómo podían haber coexistido? Imposible. No tenía que haber nada del reino de Satanás en Cristo, en su naturaleza. Y claro, a la hora de vivir,
él tenía que reflejar en su comportamiento igual abstención de pecado. En su naturaleza no había pecado, y ahora mientras viviera durante 33 años en la tierra, debía mantenerse perfecto, sin mancha de pecado, ya en asuntos de comisión. Así que para que Cristo fuera un Salvador, debía tener una naturaleza humana, pero sin pecado inherente. ¿Ves? De esa manera podría ser el Salvador del mundo. Muy bien, mi querido amigo y amiga, de esta manera hemos llegado al final de esta primera parte de lo que Elena White pensaba sobre la naturaleza humana de Cristo Jesús. Estaré pronto presentándote, ofreciéndote una segunda parte para ver qué más dijo ella sobre este tema tan relevante. Gracias por tu atención, que el Señor quede contigo.